Buenos días a todos los motoristas de Acción y Corazón y bienvenidos a esta mini clase virtual de Motocoach, los secretos de la carretera. ¡Comenzamos! Si estás aquí es porque, como tantos otros entre los que me incluyo, tu objetivo es ser un motorista o conductor que circule cada día con mayor seguridad y así disfrutar durante muchos años de nuestras queridas motos. En esta mini clase virtual veremos cómo la carretera nos va contando sus secretos, cómo va a ser su trazada, cuáles son sus habitantes y sus usos y costumbres. ¿Me acompañas a conocerlos? Partimos de la base que ya conocemos cómo funcionan las curvas, si son peraltadas o no, qué forma tienen cuando se van a hacer más cerradas, su forma cuando son de radio constante y cómo son cuando se abren y llega a un tramo recto. En lo que vamos a centrarnos ahora es en lo que deberíamos hacer siempre que encaremos un tramo de carretera nuevo. Hay que tener en cuenta que cada carretera, aunque tenga el mismo nombre sobre el mapa, cambia de forma, cambia de asfalto e incluso cambian sus habitantes y estos cambian sus usos y costumbres. Hoy vamos a circular por una carretera que demuestra a perfección cómo ocurre esto. Hace unos días, durante mi último curso, un alumno me preguntaba: «Pero Julián, ¿cómo se hace eso de desvelar los secretos de la carretera? Suena complicado». Tranquilos, que es bastante sencillo porque nuestra propia naturaleza nos hace estar preparados instintivamente para hacerlo. Aunque últimamente los instintos que tenemos los tenemos un poco apagados. Aquí todos los sentidos nos van a ayudar, especialmente la vista y el oído, aunque también la intuición. Al respecto de la vista, como hemos visto anteriormente, tenemos que tener tanto una visión periférica de la carretera, sin centrarnos solo en un punto en concreto, como buscar el punto de fuga de la misma. Recordad que si rodando solo tenemos visión de lo que enfocamos, estamos yendo muy tensos y muy cerca del límite de nuestra capacidad de conducción. A esto se le llama también visión en túnel. ¿Qué tenemos que enfocar en la carretera entonces? Lo primordial es ver hacia dónde va la curva y hacia dónde queremos ir. Esto nos lo dicen varios elementos al tiempo, y aunque los indicadores más fiables suelen ser las líneas laterales o los márgenes del asfalto, no son los únicos. Por ejemplo, los guardarraíles o vierteaguas también nos indican hacia dónde va la carretera. ¿Hay que prestar atención a más elementos aparte de las líneas? Evidentemente sí. La visión periférica, esa gran descuidada, nos dice dónde estamos en cada momento y sobre todo qué estamos pisando con la moto. Es casi tan importante como saber dónde ponemos el foco. Además, en el momento en que perdamos visión periférica estaremos rodando por encima de nuestras capacidades casi seguro. Vale, ahora ya sé que tengo que prestar atención al foco y a la visión periférica. Pero ¿hacia dónde enfoco? Porque la carretera va cambiando constantemente. Pues esta pregunta es una buena pregunta. El foco no se centra en un punto fijo, sino que va moviéndose constantemente con la carretera y los habitantes de la misma. Es decir, hay que hacer constantemente un barrido desde el punto de fuga de la carretera hasta donde estoy en cada instante. Hay que imaginarse a uno mismo en ese punto de fuga y trazar una línea imaginaria desde mi yo fantasma, ese que está más adelante en el punto de fuga, hasta donde estoy yo. Esto hay que hacerlo constantemente. Hoy día, con tanto trabajo delante del ordenador, ha provocado una pérdida de capacidad para mover los ojos rápidamente de un punto a otro, y también capacidad de enfocar rápidamente ese punto donde estamos mirando. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se trazaría la línea que va desde mi yo futuro, mi yo fantasma, hasta mi yo actual, para así poder trazar perfectamente bien las curvas. Lo primero que hay que saber es dónde queremos ir. Una vez localizamos dónde queremos ir, tenemos que hacer un barrido desde ese punto hasta donde estamos nosotros para ver cómo es la carretera y en función de cómo es la carretera identificamos otros puntos intermedios que van a ser por los puntos por los que nosotros vamos a ir pasando para dibujar esa trazada perfecta. Es decir, identificamos el punto al que queremos ir, que es este de aquí a lo lejos. Una vez tenemos ese punto localizado, hacemos el barrido por la carretera hasta nuestro punto actual y vemos que hay un par de curvas. ¿Cómo vamos a trazar esas curvas? En este caso tenemos
Si miramos la carretera desde donde estamos a donde tenemos que ir, tenemos primero una curva a derechas y luego una curva a izquierdas. Entonces, para trazar las curvas hay que trazarlas desde el final, o sea, desde el punto más lejano hasta el punto más cercano. Y dentro de esas curvas hay que identificar cada una de las partes de las que se compone la curva, que como ya hemos visto antes son la entrada, el ápice y la salida. Mirar al punto de fuga nos indica hacia dónde va la carretera y nos puede permitir ver algún obstáculo. Haciendo el barrido desde el punto de fuga hasta donde estamos nosotros, nos dibuja el recorrido que vamos a seguir y también nos permite descubrir algún obstáculo. En ambos casos, si el obstáculo se trata de una humedad en el asfalto o de un cambio de asfalto, no se podrá diferenciar bien. Es por esta razón que es primordial tener una visión periférica clara, pues es la que nos dice si se trata de un cambio de asfalto, hielo, una humedad u otro obstáculo. ¿Qué otros obstáculos podemos descubrir con la vista? Y lo más importante, ¿qué significa cada uno? Realmente es muy difícil y pienso que inútil gastar tiempo en decidir qué es importante y qué no, pues realmente todo nos informa del estado de la carretera, de los obstáculos que podemos encontrarnos, de cómo se hace el mantenimiento de la misma, de cómo conducen sus habitantes, etc. La orografía del entorno, por ejemplo, nos indica mucho más de lo que su belleza pueda mostrarnos. ¿A qué me refiero exactamente con el entorno de la carretera? Pues el entorno es todo. Es el asfalto, el arcén, lo que hay a ambos lados del arcén como fincas, edificaciones. También es si una carretera es de curva, cómo son esas curvas, el tipo de clima, la orografía del terreno, la altitud, la climatología del día, los habitantes de la carretera, etc. Un entorno rocoso nos dice que puede haber rocas en la carretera, grandes y pequeñas. Si además en los laterales de la montaña esta está cubierta de una red metálica, cuenta con que habrá piedras en medio de la carretera casi seguro. Para corroborar esta afirmación, podemos observar si el asfalto presenta pequeños cráteres por la zona en la que están las redes instaladas. Y de ser así, hay una alta probabilidad de encontrarnos piedras en el camino. Como veis, todo suma. Otro ejemplo muy cercano a nosotros es un entorno verde. Cuanto más verde, más probabilidad de agua en medio del camino. Si además estamos en una región montañosa, es muy posible que haya agua cruzando la carretera o humedades tras una curva. Si al circular por nuestra carretera de montaña favorita vamos a entrar en la zona umbría, es muy posible que aparezcan humedades. Tras días de lluvias, además nos podemos encontrar restos de ramas, hojas y piedras. Cuanto más sucio esté el arcén o descuidado los vierteaguas de la carretera, mayores serán las probabilidades de que esto ocurra. Si a esto le añadimos árboles de hoja caduca y habitáceos o coníferas, añadimos a la ecuación una gran cantidad de hojas que crean una capa extremadamente resbaladiza, sobre todo tras días de viento. También es importante conocer cuándo dan sus frutos ciertos árboles del entorno de la carretera. El mejor ejemplo, la magosta. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Lo mismo con la época del año en la que estemos. Como ejemplo no voy a poner el invierno sino el verano. Es en esta época cuando más disfrutamos de la moto y cuando las condiciones del asfalto ofrecen un mayor agarre. ¿Seguro? En verano ocurre que, tras muchos días sin llover, se va acumulando una capa de tierra muy fina que apenas se aprecia, pero limita bastante el agarre. Esta situación, que en el norte no es muy común, en otras partes de España se da con frecuencia. Tanto se limita el agarre que, por ejemplo, en frenadas de emergencia es muy probable que tengas más agarre en invierno con frío, pero asfalto limpio porque ha llovido hace poco, que en verano. Ahora os hago una pregunta a vosotros para que reflexionéis. ¿La altitud a la que esté la carretera es importante? Como acabáis de apreciar en el vídeo, la altitud es muy importante, sobre todo en épocas intermedias, como yo les llamo, es decir, en otoño y en primavera. Es en estas épocas cuando podemos tener un espléndido día de sol y calor y al tomar una curva encontrarnos una placa de hielo o nieve porque la carretera está a gran altitud. Y es que hay que considerar que por las noches, en estas épocas del año, la temperatura puede bajar extremadamente. Y si he ganado en los alrededores, ¿qué obstáculos me puedo encontrar? Hasta aquí esta mini clase virtual de MotoCoach, los secretos de la carretera.
Recuerda que el curso Los secretos de la carretera se compone de otros muchos temas muy interesantes para que puedas descifrar los obstáculos que puedes encontrarte y así rodar más seguro. Además de ayudarte a regular los mandos de tu moto, aprenderás todos los secretos de las curvas, cómo son, por dónde se trazan, cómo saber dónde frenar o acelerar, todo enfocado a mejorar tu técnica, ser más seguro, vencer tus miedos y acabar con tus vicios. En definitiva, aprenderás a escuchar a la carretera, pues esta es la que te revela sus secretos.